Bienvenidos un día más a nuestro espacio El Bufete Responde, un programa donde intentamos tratar temas de interés para todos los ciudadanos y lo hacemos como siempre con la ayuda de nuestro abogado colaborador Miguel Ángel Muñoz. Bienvenido, Miguel Ángel. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de acompañaros aquí un programa más y espero que sea muy interesante para los espectadores. El programa de hoy se titula Protección de Datos, que dice así: se trata de la garantía de control de la propia información que en algunos países se encuentra reconocido como derecho humano, en otros simplemente es un tema legal. Esa es la definición, pero yo quiero, Miguel Ángel, escuchar tu definición, que utiliza ejemplos y lo entendemos de mejor forma. Básicamente lo que vamos a tratar o abordar en el programa de hoy es la Constitución, nuestra norma fundamental, contempla expresamente que la ley limitará el uso de la informática para garantizar no solamente el derecho a la intimidad personal o familiar de un determinado ciudadano, sino además para que no se perturbe o se limite o se vulnere su libre ejercicio de los derechos. ¿Qué ocurre? ¿A qué nos estamos refiriendo? A todos aquellos actos, operaciones que conlleve un tratamiento, es decir, un almacenamiento, tratamiento y, por tanto, digamos, trabajo relativo a datos personales de una determinada, de un determinado cliente, de una determinada persona, de un determinado ciudadano. Eso es lo que vamos a abordar en el programa de hoy, o digamos sería la noción o el concepto de protección de datos. Eso es fundamentalmente. Si te parece, comenzamos por el principio. ¿Qué son los datos personales? A ver, datos personales básicamente sería cuando nosotros obtenemos una determinada información sobre una persona física identificable o que se puede identificar, es decir, sobre un ciudadano en concreto. Por ejemplo, queremos saber la ideología o la religión o la creencia o la afinidad política de un determinado ciudadano. Eso sería un dato sensible, un dato personal. Por ejemplo, si averiguamos el número de cuenta corriente de un ciudadano respecto a una determinada entidad bancaria, eso sería otro dato de carácter personal. Si accedemos, voy a poner un ejemplo quizá muy común, si accedemos al historial clínico de una determinada persona, pues evidentemente es una información sensible. ¿Por qué? Porque salvo determinadas personas nadie tiene que conocer si yo, por ejemplo, he padecido una determinada enfermedad. ¿Quién tendría que conocerlo? Pues evidentemente el médico que me trata a mí, y evidentemente a lo mejor las personas de mi entorno, mi familia, mi mujer, pero no personas más allá de lo que sería mi entorno familiar o mi núcleo de amistades, ¿no? Eso sería un ejemplo muy claro, por ejemplo, de, valga la redundancia, de datos de carácter personal. Con respecto a la protección de datos, ¿qué derechos tenemos los ciudadanos? A ver, básicamente tenemos una serie de derechos que se regulan, y aprovecho para explicarlo también, Rocío. La ley de protección de datos de carácter personal es una ley del año 99 que tiene un reglamento, es decir, que desarrolla esta ley del año 99, que es del año 2007. En esta normativa se recoge un catálogo de derechos en los que básicamente serían los siguientes. Nosotros tenemos derecho a acceder al registro general de datos personales, podemos pedir la rectificación de un dato, podemos pedir la cancelación de un dato, incluso oponernos a que ese fichero recabe esa información concreta sobre nuestra persona. Ejemplos muy habituales pues suele ser, por ejemplo, ejercitar el derecho de rectificación, es decir, hay un error a la hora de clasificar o de informatizar o de recabar una determinada información mía y pedimos que se corrija y se rectifique ese derecho. Y ya aprovecho además, Rocío, para especificar también que en aquellos casos o supuestos en los que yo ejercite alguno de estos derechos, el titular o el responsable del fichero tendría un plazo de 10 días para atender mi petición y proceder ya sea a la cancelación o a la rectificación de ese dato que, como digo, es inexacto y hay que corregirlo para que la información sea exacta y veraz dentro de ese fichero. Y si hablamos, Miguel Ángel, de Internet, ¿Sí? redes sociales y demás, ¿la protección de datos se rige por la misma ley? Sí, lo que ocurre es que en digamos, todo lo que sería dentro de ese mundo de Internet parece en muchas ocasiones, y soy consciente de ello,
que los ciudadanos a veces piensan que es como una especie de ciudad sin ley, que como tiene ciertos recovejos, hay un cierto limbo jurídico, pues podemos hacer lo que literalmente nos dé la gana, ¿no? Si se me permite la expresión. ¿Qué ocurre? Que también se regula en esta ley digamos, la protección que tenemos frente a determinadas publicaciones que hay o que se publican en una determinada página o portal de Internet. De hecho, lo vamos a, si te parece, Rocío, me parece que podría ser un tema interesante para abordarlo en otro programa. Podríamos tratar lo que se llama técnicamente el derecho al olvido, es decir, cuando se hace una publicación en un determinado portal, en una determinada página de Internet sobre una información relativa a mi persona y pasa un determinado periodo de tiempo, yo puedo pedir que eso se elimine, esa información, y cuando se quiera buscar ya no aparezca en alguno de los buscadores, de los navegadores de Internet. Precisamente de ahí el nombre del derecho al olvido, es decir, borrar para que no haya ningún tipo de huella respecto a esa información. Pensemos, por ejemplo, que yo haya cometido un hecho delictivo hace 15 o 20 años, pero a día de hoy yo siga buscando y teclee ciertas palabras en Internet y aparezca, por ejemplo, esa noticia publicada en un determinado periódico en esa fecha. Precisamente lo que voy a buscar es borrar ese enlace, esa información, para que ningún ciudadano tenga derecho a acceder a esa información, porque considero que ya ha pasado un tiempo y no tiene ya, digamos, importancia o relevancia como para que siga figurando en Internet. Todos esos derechos se regulan y, de hecho, voy un paso más allá de tu pregunta, Rocío. Recientemente ha entrado un reglamento europeo de protección de datos. ¿Qué ocurre? Que, como su propio nombre indica, es un reglamento a nivel europeo, por tanto todos los Estados miembros están obligados a acatar este reglamento y, por tanto, también a adaptar no solamente su legislación si fuese necesario, sino que todos los destinatarios, los ciudadanos, las empresas, los bancos, las compañías de seguros, tienen que dar un paso más allá en el tratamiento, en el almacenamiento de datos de carácter personal, y precisamente amplía los derechos que tienen los ciudadanos. Y voy a colación con lo que tú me preguntabas del tema de Internet, porque además de los derechos de acceso, de rectificación, oposición, cancelación, que ya regulaba o que ya contemplaba esta normativa del año 99, la ley nuestra española, para entendernos, ¿qué ocurre? Que este reglamento da un paso más en la protección precisamente del tratamiento de datos de carácter personal y además amplía el catálogo de derechos, en el sentido que los ciudadanos tienen también la posibilidad de exigir al responsable del tratamiento del fichero la transparencia informativa, tienen también el derecho a, en este caso, lo que se llama técnicamente el derecho de supresión, es decir, borrar determinadas informaciones. Voy por el tema de esas publicaciones en redes sociales, en una determinada página de Internet, en un determinado portal. Es precisamente la finalidad de este reglamento, es, digamos, afinar un poco más todavía y garantizar aún más o proteger todavía más a los ciudadanos en el tratamiento de datos de carácter personal. Ojo, me refiero a ficheros en general, ya sean de titularidad pública o ficheros de titularidad privada. Por ejemplo, pensemos en una determinada entidad bancaria que tiene muchísimos clientes en sus oficinas y, evidentemente, pues no solo por la capacidad de almacenamiento que conlleva, sino por también la cantidad de datos de carácter personal que un banco tiene, o digamos al que tiene acceso como consecuencia de que sus clientes contraten determinados productos, ya sea préstamos hipotecarios, cuentas corrientes, depósitos, etcétera, etcétera, pues evidentemente tendrá que tomar un plus de medidas para garantizar aún más ese correcto tratamiento. Ojo, hay una idea también, Rocío, que me gustaría destacar, porque creo que en muchas ocasiones pasa desapercibido y es igualmente importante. Quiero decir, si yo soy responsable de un determinado fichero de datos de carácter personal, tan importante es que yo informe al destinatario, a la persona de la que estoy recabando esa información, como que yo tome medidas para evitar que terceras personas ajenas a mí como responsable puedan o bien acceder al registro o, lo que es más grave,
ceder o transmitir datos de carácter personal sin mi consentimiento como responsable del fichero, y lo que es más relevante por el daño que se le puede causar a esa persona, sin que ese ciudadano haya prestado su consentimiento. Ojo al dato, porque es una idea muy importante que me gustaría subrayar y ponerlo en negrita, como se suele decir en términos informáticos, porque la verdad que es bastante importante. Supongo que la protección de datos será algo que se te dará en el despacho. Sí, es muy habitual. Casi a diario. De hecho, nosotros también, los abogados, tenemos nuestro propio fichero de clientes, tomamos una serie de datos, teléfonos, correos electrónicos, dirección, pues precisamente tenemos que tomar también una serie de precauciones para evitar no solo ya la fuga de datos, sino evidentemente causarle un daño importante a esa persona. Yo, de hecho, además recuerdo muy recientemente en los medios de comunicación salió una noticia que fue, la verdad, que bastante sonada, en el sentido que se había descubierto por un ciudadano totalmente anónimo que fue a arrojar la basura al contenedor, donde descubrió que habían varias bolsas de basura, una de ellas un poco o parcialmente rota, y se había caído ciertos folios, ciertos papeles, y respondía esa información, ojo al dato, a historiales clínicos de pacientes de un determinado hospital, no voy a dar datos ni provincia ni nada, donde se filtró esa información y estaban al acceso de cualquier persona que hubiera pasado en ese punto y podía haber cogido esa documentación, habérmela llevado a casa, y quién sabe qué finalidad era la que yo tenía en mente para haber recopilado esa información. Ojo al dato, que el tema de los datos personales hay que tener mucho cuidado, y por datos personales podemos entender muchas cosas. Yo decía anteriormente el historial clínico, la afinidad o la ideología o la creencia de una determinada persona, pero también puede ser el número de cuenta, mi número de afiliación a la seguridad social, mi tendencia a orientación sexual, si he tenido o no una determinada enfermedad. Todo eso son datos de carácter sensible, o algo que incumbe más a mi profesión, el hecho de saber si una persona no tiene antecedentes penales. Bueno, no todos tenemos por qué saber esa información. Otra cosa es que sea un cliente mío del despacho o le esté llevando un procedimiento penal, y evidentemente yo tengo acceso a esa información privilegiada o reservada, y como tal nosotros también tenemos un deber de secreto respecto a la información que nuestro cliente pues nos confiesa o nos facilita normalmente en el despacho, en una conversación absolutamente privada, y que yo no puedo extrapolar, ni ceder, ni transmitir ni a un medio de comunicación, ni a ninguna otra persona, si él previamente no me da su consentimiento, como es lógico. En nuestros seguidores, Miguel Ángel, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, pues si lo prefieren, personalmente pueden acudir a nuestro despacho en la calle Vázquez López, número 10, entre planta C, muy cerca del Gran Teatro de Huelva. Si quieren, también pueden contactar con nosotros vía telefónica en el 678 21 53 62, o en el correo electrónico que aparece a lo largo de nuestro espacio, info@munozdelgadoabogados.com, o incluso, si lo prefieren, en el formulario de contacto de la página web del despacho, www.munozdelgadoabogados.com. Decimos siempre lo de Munoz por la ñ. El tema de la ñ, eso es. Que recuerden los espectadores que la ñ no se puede poner en los correos electrónicos, tenemos esa peculiaridad, y que recuerden que sería una N en lugar de una ñ. info@munozdelgadoabogados.com. Miguel Ángel, el consentimiento del afectado, ¿por qué es tan importante? A ver, es una idea esencial, Rocío. ¿Por qué es tan importante? Porque evidentemente yo, como responsable del fichero, estoy recabando o estoy recopilando una información sensible, es decir, datos muy personales de ese ciudadano, de ese sujeto en concreto, que nos lo está facilitando, y yo, además de contar con el consentimiento de esa persona, tengo también que cumplir lo que se llama otro principio básico, lo que es el tratamiento de los datos de carácter personal, que es el derecho a la información. Es decir, voy a poner un ejemplo que va a quedar mucho más claro. Si yo, por ejemplo, Rocío, te llamo a ti para recabar determinados datos, ¿qué ocurre? Yo tendría que, primero, informarte cuál es la finalidad por la que estoy recabando esa información. ¿Qué vamos a hacer con esos datos que tú previamente nos estás facilitando? Y además tienes que darnos tu consentimiento, tu permiso, tu autorización, tu beneplácito, como lo quieran decir los espectadores, para que nosotros podamos trabajar con esos datos, almacenarlos y además
e incluirlos en nuestro fichero que incluye, como digo, datos de carácter personal. Por eso es tan importante el consentimiento en este caso del ciudadano o del particular del que estamos recabando la información, porque en ese caso, si yo no he contado con tu consentimiento y estoy recabando esa información, tú podrías solicitar el derecho de cancelación o de oposición para que esos datos, por ejemplo, no se incluyan en ese fichero que yo estoy pretendiendo llenar con datos que no tendría por qué saber y por tanto que no estoy autorizado si tú previamente no me lo permites a mí. Por eso es tan importante el consentimiento del perjudicado o del ciudadano. ¿Y para qué sirve la Agencia de Protección de Datos? Muy buena pregunta, Rocío. A ver, ¿qué es básicamente? Es un organismo público que actúa con plena capacidad, que actúa de manera independiente a todo lo que sean las administraciones públicas, ya sea a nivel estatal, a nivel autonómico o incluso a nivel local, que, digamos, tiene una serie de funciones, pero básicamente, para no entrar en tecnicismo, yo voy a resumirlas en 3 funciones básicas, que sería, primero, velar por el cumplimiento correcto de esta Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, que, como decía en la primera parte del programa, es del año 99, y su reglamento de desarrollo. Segundo, tiene que tomar todas las medidas necesarias para, en este caso, digamos, exigir a los responsables de los ficheros de datos de carácter personal que se está cumpliendo la ley. Además, tendría que, y esto también es una función muy importante, tiene que atender todas las quejas o las solicitudes que planteen los ciudadanos, los interesados, para ejercitar sus derechos, dándoles respuesta y, por tanto, dando solución a ese problema que un determinado ciudadano pues le ha planteado normalmente a través de un correo electrónico o una carta que le llega a la Agencia de Protección de Datos. Y una última función que es igualmente importante, porque la Agencia de Protección de Datos también va a desempeñar lo que sería la potestad sancionadora. Ojo, es el organismo encargado de imponer las sanciones cuando se demuestra que el responsable o el titular de un determinado fichero no ha tomado las medidas oportunas para la correcta tratamiento o para tratar los datos de carácter personal. ¿Y por qué lo digo? Porque dependiendo de qué sanciones hayamos cometido, o mejor dicho, de qué infracciones hayamos podido cometer, pues la sanción puede ser mayor o menor. Hay un catálogo muy extenso en esa ley, que pueden ser infracciones leves, graves o muy graves, y evidentemente en base a la infracción, pues así va a ser la pena, o la pena en el sentido de la sanción que se nos va a imponer a nosotros. ¿Qué ocurriría si una empresa no cumple con la Ley Orgánica de Protección de Datos? Pues que puede ser sancionada. Lo que ocurre es que hay que tener mucho cuidado, Rocío, porque las sanciones son altas, no solamente a nivel económico, puede ser muy perjudicial para esa empresa. Por ejemplo, si te parece, Rocío, además de responder a la pregunta, vamos a poner ejemplos para que los espectadores sepan supuestos de infracciones. Un ejemplo clásico de infracción leve, ¿cuál sería? Pues que yo no cree directamente el fichero para recabar esa información. Un ejemplo de una infracción muy grave, ¿cuál sería? Pues evidentemente cuando yo recabo, por ejemplo, unos datos personales tuyos, Rocío, pero sin que tú sepas que lo estoy haciendo o engañándote y, por ejemplo, te llamo para hacerte creer que estoy haciendo una encuesta de un determinado organismo, pero la auténtica finalidad mía es realmente recabar esa información personal tuya sin que tú lo sepas. Es decir, te estoy engañando para obtener esa información. Ahí hay que tener mucho cuidado porque podríamos estar incurriendo en una infracción muy grave y la sanción económica son sanciones muy altas que pueden superar, me refiero en los casos más graves, los casos más extremos, podrían superar fácilmente los 100.000 euros. Ojo, que estamos hablando de una cantidad importante. En ese caso, y retomando la pregunta que tú me planteabas, Rocío, pues cuidado porque esa empresa podría ser sancionada y si es una infracción muy grave, pues vamos a ver de qué manera esa empresa podría responder frente al pago de esa sanción económica que le impone precisamente la Agencia de Protección de Datos. ¿Y podríamos, Miguel Ángel, encomendar a un tercero la protección de datos?
Podemos encomendarlo, efectivamente, es decir, contratar una empresa o un determinado servicio que se encargue de no solamente crearnos el fichero en sí, sino que además sea el responsable de mantener la seguridad de ese fichero, es decir, que no haya acceso ni vulneraciones o que no pueda ser hackeado informáticamente, que tenemos que hoy en día tener también mucho cuidado porque vivimos en una sociedad muy avanzada desde el punto de vista tecnológico, con las redes sociales, con los perfiles, con el acceso a internet, con las páginas web, etcétera, etcétera, con lo cual podemos contratarlo, evidentemente, pero ese responsable del fichero, esa empresa que se encargue de tratar nuestros datos, tiene que contar con nuestro consentimiento expreso para tratar los datos y proteger los datos de carácter personal. Ya otra cosa sería qué condiciones, cuánto cuesta el servicio que nos presta esa empresa, qué medidas va a tomar, qué tipo de fichero va a crear. Depende. ¿Por qué? Porque ya aprovecho también, Rocío, lo explico, dependiendo del trabajo o de la función nuestra, el nivel de protección será mayor o menor. Es decir, para que los espectadores lo tengan claro, la ley distingue 3 niveles de seguridad en esos ficheros. Hay un nivel básico, un nivel medio y un nivel alto de protección para ese fichero de datos de carácter personal. Por ejemplo, si estamos hablando de un fichero que va a contener, por ejemplo, información relativa a los antecedentes penales de una persona, pues seguramente será un nivel medio ya de protección. Por tanto, si vamos a contratar los servicios de una empresa, de una tercera persona, para que lleve a cabo esa función, pues tendrá que tener un plus de medidas extraordinarias para garantizar ese tratamiento. Y si además, en ese caso, vamos a obtener datos ya de carácter van a ser datos muy sensibles, como puede ser, por ejemplo, en ese caso, datos relativos a la ideología, a la religión, a las creencias de una determinada persona, pues ya será necesario un fichero de protección o de un nivel de protección alto, el más alto de los 3 que contempla la ley. Pues ahora llega el momento en el que invitamos a todas las personas que nos ven, a todas las personas que siguen el Bufete Responde, a formar parte de nuestro programa y a que ellos también pues, puedan sentarse aquí, al igual que yo, y puedan realizarte una pregunta. Nos decía nuestro amigo Sergio, ¿son los comercios online responsables de mis datos durante una transacción de compra? Claro que sí, hay que tener mucho cuidado porque ahí hacemos un intercambio, normalmente no solamente va a llevar aparejada una transacción económica, sino también una serie de datos personales. Por ejemplo, si voy a poner un ejemplo que creo que es de los más cotidianos, si yo hago una reserva en un determinado establecimiento hotelero a través de internet, ¿qué ocurre? Ahí fundamentalmente hay 2 operaciones. Hay una transacción económica, es decir, yo pago una determinada cantidad de dinero para reservar, por ejemplo, una habitación durante una noche en X hotel, pero ese hotel también va a recabar una información personal mía, porque va a tener acceso, por ejemplo, si he pagado con una tarjeta de crédito o de débito, qué número tiene esa tarjeta, de qué entidad es esa tarjeta, cuáles son mis datos, mi nombre, apellido, mi domicilio, cuál es mi correo electrónico en el que me va a mandar seguramente el comprobante de la reserva. Cuidado con eso porque evidentemente... ¿Cuántos niños tiene? ¿De qué edades? Eso es, va a tener información muy sensible y que evidentemente si no es porque yo he querido contratar esa habitación, el hotel no tendría por qué saber esa información mía y son datos además muy sensibles en el sentido que hay que tener cuidado y tienen que tomar una serie de precauciones. Por ejemplo, si esa transacción económica yo la voy a hacer mediante una transferencia bancaria, pues evidentemente tendrán que tomar una serie de medidas de seguridad para evitar que se pueda, algún hacker o algún pirata informático pueda, por ejemplo, copiar el número de la tarjeta mía o acceder directamente a mi cuenta bancaria. Cuidado con eso, que evidentemente si hay alguna fuga o alguna cesión o algún acceso no autorizado, podrían estar vulnerando esta ley de protección de datos de carácter personal. Nuestra amiga Cinta nos decía que, que quería que Miguel Ángel, que nuestro abogado, le diera una serie de consejos a la hora de tratar el tema de los datos personales. A ver, yo daría varios consejos. Primero, que tenga o sea muy consciente de cuál va a ser la función, la actividad o el negocio que quiere desarrollar. ¿Para qué? Para ver qué tipo de fichero tiene que crear. Segundo, dependiendo de qué trabajo vaya o función vaya a desempeñar,
quizás sea conveniente que en lugar de que esta persona cree su propio fichero, que a lo mejor, como tú bien apuntabas antes, Rocío, pues contrate los servicios de una empresa especializada en el tratamiento de datos de carácter personal. Y sobre todo, un último consejo que ya es algo habitual en mí, los espectadores ya me conocen, que en caso de duda, antes de dar un paso, pues se informe y se asesore correctamente, porque muchas veces es preferible perder un determinado tiempo o incluso contratar los servicios de un abogado o de una empresa, en este caso especializada de datos de carácter personal, para evitar problemas en el futuro, sorpresas muy desagradables y sobre todo muchos quebraderos de cabeza que podamos tener como consecuencia de no haber actuado correctamente desde el minuto 1, ¿no? Desde el principio. Muy bien, pues informar a todos nuestros seguidores que la próxima semana el programa lleva el título de modificación de medidas. Miguel Ángel nos explicará algo. Algo muy habitual. Voy a dar una pincelada. Vamos a referirnos a aquellos casos en los procedimientos de familia, en los que ha habido una separación, un divorcio, donde ha habido menores, se toma una serie de medidas y hay un cambio sustancial, algo relevante, y que nos obliga a presentar una modificación de medida para que se actualice la situación. Por ejemplo, bajar la pensión de alimentos, poner un punto de encuentro diferente para la entrega y recogida respectivamente de los menores, o cualquier otra circunstancia que pueda ser determinante o que pueda repercutir sobre los menores de edad, que evidentemente es el interés mayor que tenemos que proteger. Eso es lo que vamos a abordar. Interesantísimo, como siempre. Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros, un placer. Darle también las gracias a la producción del programa, a ti como presentadora y responsable de llevar la batuta del programa, Rocío, y por supuesto a todos los espectadores por el seguimiento. Me paran por la calle, me felicitan, y la verdad es que pues este humilde servidor se siente muy orgulloso de que, bueno, pues que el programa guste y sobre todo que llegue al mayor número de hogares posible. Muy bien, gracias Miguel Ángel. A ti, un placer. Gracias también a los compañeros que hicieron posible este espacio, gracias a nuestros seguidores por estar ahí cada semana y gracias a ustedes por su atención. Nos vemos la próxima semana en El Bufete Responde.